Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a estar leyendo, ustedes me siguen con su vista, voy a leer del 3 al 15 y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de empezar a leer, quiero que leamos todos al mismo tiempo el subtítulo que está antes de empezar el verso 3. Al conteo de 3, quiero que leamos todos juntos, que se escuche el subtítulo antes del verso 3. 1, 2 y 3. No los escuché a todos. Y esto que no los estoy viendo. Vamos a ver la tercera vez y ahí nos quedamos. Más o menos. Gracias. Ahora les pido que me pongan atención desde ahorita hasta que terminemos. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestaciones, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Bien. Este mensaje es completo del 3 al 15. Y obviamente esto no lo podemos descifrar, ¿verdad? En 45 minutos, en una hora. Hay muchas cosas ahí que hay que explicar, ¿verdad? Sin embargo, vamos a hacer algo. Vamos a practicar algunas cosas a partir de hoy. Yo voy a practicar con ustedes algunas cosas y ustedes son partícipes de practicar conmigo esas cosas. El repetir algunas cosas. Todo aquello que vaya siendo obvio, lo voy a estar repitiendo. Y usted no vaya a decir otra vez lo mismo, no.
es porque hay una necesidad. Fíjense qué interesante lo que aquí dice. Dice que estos ya sabían lo que les estaba diciendo y lo estaban practicando. No estaban en desobediencia, no estaban distraídos, lo estaban haciendo. Sin embargo, dice que era necesario que se los estuviera repitiendo. Ahora, imagínense si nosotros no lo estamos practicando. Yo debería de tener he oído a ustedes que dicen un chicote. Algo así, ¿verdad? ¿Para qué sirve el chicote? ¿Para qué? Yo debería de tener uno de esos. O unos 3. Me acabaron. Se me acabaron. Se desgastaran rápido. Entonces, pero fíjese qué interesante. Que estos estaban obedeciendo. Y era bien importante que estas cosas bien vitales, bien importantes, que se las estuvieran recordando. Entonces, por eso, hermanos, uno no puede cansarse de congregarse. Uno no puede cansarse de leer la Biblia todos los días. Uno no puede cansarse de orar todo lo que sea posible. Uno no puede cansarse de adorar. Mire, hay 3 cosas bien fundamentales en la vida del creyente, bien fundamentales. Y de ahí se desprenden muchas cosas. Por ejemplo, algo que es bien fundamental en nosotros, que nosotros debemos de ser amantes, adictos a la lectura de la palabra de Dios. Adictos. Nosotros deberíamos ser amantes a la oración y a la adoración. Si ustedes leen los salmos, especialmente los de David, él enfatiza en esas 3 cosas. Obviamente de ahí se desprende un montón de cosas, ¿no? Entonces, es bien importante. Yo les decía, y voy a empezar a repetir, yo creo que el domingo pasado yo les decía, les ponía un ejemplo de lo que es la vida espiritual y la vida física. Y el apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 11, donde habla del velo, ahí dice algo el apóstol Pablo y dice, la misma naturaleza nos enseña. La misma naturaleza. Nosotros no podemos esperar ver extraterrestres. Ni los veamos, ni esperemos verlos porque les han puesto ese nombre, pero no es ese el nombre. No es ese el verdadero nombre. Les han puesto ese nombre, ¿verdad? Para engañar a los ciegos, ¿verdad? Pero no podemos esperar que venga alguien, ¿verdad? A decirnos a revelarnos las cosas divinas porque ya todo está revelado. Entonces, el apóstol, Dios lo dejó así de manera bien sencilla, que la misma naturaleza nos enseña. ¿Por qué Dios se revela a nosotros como Padre? ¿Por qué? ¿Por qué Dios se revela a nosotros como Padre? Será difícil entender qué es lo que Dios quiere de nosotros como Padre y qué es lo que nosotros necesitamos en Él como Padre si nosotros llegamos a ser padres. El que no es padre ahora es hijo y el hijo no puede entender lo que el Padre quiere de Él como hijo. Y el hijo no puede entender que en su padre él encuentra lo que necesita, apoyo, si es infante o bajo dominio, que lo mantenga económicamente, que le dé el techo, que le dé todo. Que no se entiende eso es obvio. O sea, hay que ver eso con lupa porque no se mira o tenemos que buscar, como decían los gnósticos desde tiempos de Cristo, ¿verdad? Revelaciones profundas y confusas. Y cosas raras y extrañas para poder recibir revelación de Dios. O sea, tenemos que traer los teólogos más importantes del planeta hoy en día para que nos digan, oiga, yo no entiendo cómo es que la naturaleza misma me entiende y cómo es que Dios es mi padre y yo tengo padre. Vaya, por ejemplo, en mi caso, yo todavía tengo a mi mamá con vida, gracias a Dios. Soy hijo y soy padre. ¿No podré yo entender esto? Soy hijo y soy padre. Mis hijos no son padres, pero son hijos, pueden entender pueden saber lo que yo espero de ellos y lo que ellos esperan de mí. Y un hijo espera que el padre le dé el ejemplo. Y Dios nos ha dado el ejemplo. Cristo ha revelado todo, solamente necesitamos dedicar un poco de tiempo con fe
con fe de que necesitamos conocer a Dios y buscar a Dios y escudriñar la palabra de Dios. Y ahí está todo. Si en el momento no entendemos, y eso es obvio, o entendemos un poquito, o bastante, pero sí es seguro de que después de unos días, todo lo que leemos, todo lo que escuchamos, vamos entendiendo. Bueno, entonces, la misma naturaleza nos enseña. Y nosotros tenemos dos naturalezas como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Nosotros tenemos dos naturalezas. Y es que la iglesia o nos hacemos de la vista gorda o endurecemos demasiado el corazón espiritual o realmente el mundo nos fascina o nos distrae el mundo demasiado. Pero nosotros ignoramos o queremos ignorar que tenemos dos naturalezas. ¿Qué significa que tenemos dos naturalezas? Que nosotros estamos completos para triunfar en la vida. ¿Por qué andar tristes? ¿Por qué andar triste? Obviamente, vamos a experimentar todo lo negativo de este mundo circunstancialmente, temporalmente, todo. Los apóstoles son bien claros en que dicen de que es necesario que pasemos diferentes dificultades toda la iglesia en todo el mundo, todos. Entonces, por causa de una escuela espiritual en la que vivimos, fíjese bien, por causa de una escuela espiritual, nosotros vamos a pasar momentos de dificultades. Momentos de dificultad. Dice el Salmo 103, y yo no sé por qué, pero vamos a ir, ¿verdad? Repitiendo esto en los próximos domingos. Yo no sé por qué, pero en el Salmo 103 dice el Señor, y a mí me gusta este salmo porque estos salmos yo los leo todos los días. Todos los días los leo. Todos los días. Y dice el Salmo 103, dice, Jehová es el que rescata mi vida del hoyo. ¿Qué es eso? Es muerte. El hoyo es muerte. No es un resbalón y un hoyito, no, es muerte, el hoyo donde lo entierran a uno. Entonces, él nos rescata. Y en ese salmo, en los primeros versos, ahí dice de una lista amplia de males de los que Dios nos guarda. Entonces, nosotros vamos a pasar por dificultades, pero ¿quién nos va a guardar? Es Él. Nos va siempre a sacar adelante. Entonces, no nos va a dejar en el hoyo, no nos va a dejar caer, ni mucho menos nos va a dejar ahí. Él siempre nos va a levantar, nos va a ayudar. Entonces, circunstancias adversas siempre vamos a vivir, siempre. Pero, nosotros debemos de tener un estilo de vida permanente a pesar ¿de qué? A pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias, nosotros debemos de experimentar un estilo de vida en donde disfrutemos de las dos naturalezas, de la humana y de la divina. La divina nos viene a ayudar a disfrutar una estabilidad emocional y espiritual, en donde la alegría sea su ancla. Que la alegría sea nuestra ancla. Que la tristeza solo sea circunstancial. De paso. Entonces, la preguntita por ahí surgió, ¿por qué vivir tristes? ¿Por qué vivir oprimidos cuando ya Cristo nos hizo libres?
¿Por qué vivir cautivos como hijos de Dios de la tristeza, del enojo, de los caprichos, de la dureza de corazón, de la desobediencia, de la dureza de corazón, de la rebeldía, de la rebeldía, de la rebeldía? ¿Por qué? ¿Por qué vivir? ¿Por qué vivir? ¿Por qué vivir una vida de preocupación, una vida de estrés, de cansancio? Otra vez la iglesia, otra vez el culto, otra vez el diezmo, otra vez la ofrenda, otra vez la exhortación. Miren, aquí hemos leído. Dice que Él los exhorta a pesar de que están viviendo lo correcto. Y si no se está viviendo lo correcto, tiene que ser solo exhortación hasta que entendamos. Y el que no necesita la exhortación solo va a decir, yo no quiero de eso, me voy a mantener en esto, en lo que estoy haciendo. Entonces, ¿por qué vivir con raíces de amargura? ¿Por qué vivir con desconfianza? La desconfianza es cuando no hay fe. No hay fe. Y yo voy a estar haciendo un poco de énfasis en eso porque aquí es donde empieza la vida del cristiano, en la fe. En la fe. Lo que hemos leído de lo que, del punto donde vamos a entrar a explicar, empieza por la fe. La fe, existen dos tipos de fe en la vida del creyente. La primera fe teológicamente se conoce como la fe salvadora. Cuando uno siente esa convicción sin conocer absolutamente nada, sin entender las escrituras, pero uno entiende ese llamado de Dios al arrepentimiento en Cristo Jesús y recibir a Cristo como Salvador. Nadie entiende nada, es algo interno, una fe gloriosa en donde no participamos en nada, sino que es meramente Dios, solamente viendo nuestro corazón con un poco de disposición a la fe. Esa es la fe salvadora, cuando recibimos a Cristo como Salvador. ¿Y de ahí para allá esa misma fe nos sigue sirviendo? No, no. De ahí para allá tenemos que desarrollar nuestra fe en todo, absolutamente en todo. ¿Se acuerdan ese pasaje que yo mucho les he hablado de fe? Cuando ese hombre sale a buscar a Jesucristo porque su hija se está muriendo y va y le dice, ¿verdad? Que la ayude. O creo que es el hijo, no recuerdo ahorita, pero creo que es el hijo. Que le dan convulsiones, es poseído por espíritus raros y no se moría el muchacho. Entonces, y Cristo le dice, para el que cree, todo es posible. Y entonces el hombre entiende, y es que este es el asunto que debemos de entender de algunos pasajes de Jesucristo, de que cuando él hablaba a ciertos judíos, por ser judíos y conocían, lo entendían. Y esto es lo que nosotros, a este nivel nosotros deberíamos de llegar todos, después de 3 años de ser cristianos, de que como judíos, ellos entendían algunas cosas que nosotros todavía no hemos entendido para poderlas practicar. Cuando este hombre le dice, creo, ¿por qué después le dice, ayuda a mi incredulidad? ¿Por qué? Porque esa es la segunda etapa de la fe que empieza después de que recibimos a Cristo. Después necesitamos seguirle pidiendo a Dios que nos ayude a creer en todo lo que vamos a empezar a recibir de la palabra para continuar viviendo como hijos. Después de recibir una redención a través de una fe que solo nos sirve para ese primer paso. Por eso es que este hombre le dice, creo. En ese momento él estaba creyendo y por eso que su hijo fue sanado. Dicen que en ese momento que él estaba hablando, en ese momento allá estaba surgiendo el milagro sin que el padre de este niño, de este muchacho, ni Jesucristo estuvieran presentes. Miren cómo es el poder de Dios. Cuando uno cree, cuando uno suelta la palabra en fe creyendo en Dios. Entonces estaba siendo sanado. Entonces, ahora, ¿por qué el hombre le dice a Cristo, le dice, creo?
ayuda a mi incredulidad. Le está diciendo, desde ahora en adelante quiero vivir creyendo en Dios y en ti, en lo que has venido a revelarnos. Quiero creer de la manera que hoy tú estás hablándonos del Padre. Entonces, después de que nosotros recibimos a Cristo como Salvador, nuestra fe empieza. Ahí, ya no recorrimos todo el camino cuando recibimos a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, empezamos el camino. Pero a partir de ahí, nosotros, ¿por qué cree que nos da el mandamiento de que debemos de leer la Biblia todos los días? ¿Por qué? Porque la Biblia nos permite, nos transporta de lo divino a través de las Escrituras a nuestras vidas la fe. Las Escrituras nos permiten tener fe. Su fe, la fe que hoy cada uno de nosotros tenemos, se mide con el nivel de conocimiento que tenemos de las Escrituras. Y eso pertenece a la naturaleza divina. Y no podemos cambiar eso. No puede ser de otro modo. No podemos torcerle el brazo a Dios y que cambie el plan. Tenemos que nosotros doblegarnos a Él, ser humildes y reconocer, Señor, necesito que mi vida sea como tú quieres que sea. ¿Por qué cuando Cristo le preguntan, enséñanos a orar, y por qué Él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? ¿Por qué Cristo hace uso de la naturaleza humana en ese momento para hablar de la naturaleza divina, y por qué hace énfasis en el pan? Porque su mismo cuerpo es representado por el pan. ¿Por qué? Y ahí es donde nosotros debemos de escudriñar y aprender mucho de estas cosas, para aprender mucho de eso, para poder vivir en un estilo de vida de victoria, en un estilo, en permanecer en un estilo de vida de triunfo, de éxito, una alegría y un gozo a pesar de las circunstancias adversas, una vida de alegría a pesar de las emociones, un estilo de gozo a pesar de las circunstancias. El odio, el rencor, los celos, la ira, eso no debe de estar en nosotros. Eso debemos de controlarlo a través de la naturaleza divina. ¿Ah? Pero dice Pablo a los Efesios que debemos de despojarnos del viejo hombre, pero nos cuesta. Dios nos jala al viejo hombre y nosotros se lo jalamos de regreso, y estamos en esa lucha adversa. No es lucha positiva, es negativa. Porque no queremos. El vino nuevo no va a caer en odres viejos, no se puede. Cuando nosotros nos despojamos, cuando Dios nos dice que nos despojemos de lo viejo, es porque viene lo nuevo. ¿O usted no se cansa de cargar la misma ropa? No dan ganas a veces compramos ropa que sale bien buena, que ni se rompe ni se desgasta, y dan ganas de meterle la tijera ya después de tanto tiempo. Entonces, cuando nosotros nos despojamos, fíjese bien, lo viejo en comparación a lo nuevo, ¿qué es? En valor. ¿Qué es mejor? ¿Y qué es lo viejo? No. Si lo nuevo es lo mejor, en ese mismo término de esa expresión, si lo nuevo es mejor, ¿qué es lo viejo? Lo peor. Cuando Dios nos pide que nos despojemos de lo peor, fíjese bien, cuando Dios nos pide que nos despojemos de lo peor, ¿por qué cree que es? ¿Qué viene? Viene lo mejor. Viene lo mejor. Y por no entender las dos naturalezas que tenemos, la humana y la divina, por no entender eso, nosotros no podemos disfrutar y no podemos entender a Dios, que lo que Él quiere es nuestro bien, que lo que Dios quiere es nuestra bendición. ¿Qué mal nos quiere hacer Dios a nosotros? ¿Qué mal? Porque las Escrituras dice de que los mandamientos no son gravosos. ¿Qué son? ¿Qué son los mandamientos? Dice la Biblia que los mandamientos de Dios no son gravosos.
Que cuando no son gravosos no quiere decir que no va a ser, vaya, por ejemplo, imagínense, ¿cómo me siento yo de cómodo ahorita con este traje? ¿Cómo me siento de cómodo con toda la ropa que cargo? ¿Cómo me sentiría si ahorita ustedes me hicieran un traje como este o más o menos como este de esos sacos o de esos sacos que son de pita? ¿Sí saben cuáles son, verdad? De los que habla del silicio que habla la Biblia. Ajá. Que son de costal, de cuerdas, que raspan. ¿Cómo se sentiría? Es horrible. Nosotros usábamos esos cuando estábamos pequeños, que íbamos a cortar después de que terminaba la escuela, íbamos a cortar café a ganarnos algo que nos serviría de divierte al mismo tiempo. Y cuando nos topaba ese saco, porque son de esos, en la parte de acá, esto raspa, esto nos quedaba rojo. A veces lográbamos cubrirnos con algo, ponernos un pedazo de algún trapo viejo que cargábamos, alguna camisa extra y raspaba. Entonces, bien, ¿quiere Dios que nos sintamos así incómodos? No, no. Entonces, ¿por qué cuando, y esto yo se los he repetido mucho, ¿por qué entonces cuando hay un conflicto entre hermanos, conflicto únicamente de carácter, por qué hay distanciamiento? ¿Por qué se siente fatigoso con ese hermano? No, chocamos. ¿Por qué? ¿Por qué esas tonteras? ¿Por qué esa ignorancia? Por no comprendernos que somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué desear el mal el uno del otro? ¿Por qué? ¿Por qué no buscar la armonía? Esto va a estar largo, no lo voy a terminar hoy. No lo voy a terminar. Entonces, dice el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida, todas las cosas que pertenecen a la vida. Y la vida es alegría, es gozo, es fe, esperanza. Es victoria, es triunfo. Esa es la vida. Esa es la vida. Entonces, la naturaleza divina es la vida de Dios. Yo quiero que esto no lo voy a decir toda ahora. No lo voy a decir toda ahora, lo voy a estar repitiendo. Y si no termino de explicar esto, lo continuamos el próximo domingo, pero esto está interesante. Entonces, la naturaleza divina es la vida de Dios. Es la vida de Dios. Entonces, cuando dice aquí que nosotros participamos de la naturaleza divina, ¿de qué participamos? ¿Y cómo es la vida de Dios según lo que aquí vamos a entrar a examinar? La vida de Dios, yo quiero decirles algo, preguntarles algo. ¿Cuándo hemos sabido que Dios ha perdido alguna batalla? ¿Cuándo Dios ha tenido alguna derrota? A ver, ¿cuándo Dios ha estado triste? ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios ha estado bravo con nosotros? Pero es que hay un misterio ahí, porque cuando Dios se enoja, no es Él directamente. De esto ya hace años ya se los dije yo. Él dice que ha creado al distribuidor para destruir. Y no es Dios directamente. Hay una separación. Y es que todas estas cosas debemos de aprender para que las sepamos manejar. Porque cuando, cuando Cristo dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque es que en el momento de que Él iba a dejar el cuerpo por nuestros pecados, había un momento de separación, mas sin embargo no de abandono. No de abandono, pero sí un momento de separación. Y hay un momento en que Dios se separa de nosotros. Y por eso que sentimos que nos ahoga el problema. Por eso que sentimos que el enojo y la ira se apoderan de nosotros porque no sentimos que Dios esté de nuestro lado. No es Dios ahí obrando. Él nos puede dar todos los chicotazos que necesitemos, pero no es directamente de parte de Dios. Él creó al destruidor para destruir. ¿Cómo nos sentimos todos? No solamente ustedes ni solamente yo. ¿Cómo nos sentimos todos cuando llegan momentos de angustia? Sentimos como que Dios no está presente.
Y por eso es importante conocer la palabra, poder usar bien la palabra de verdad y no usarla mal. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento Dios no está con el enojo ahí sobre nosotros directamente. Dios es alegre. Dios es alegre. Dios nunca ha perdido ninguna derrota en su naturaleza divina, nunca. Nunca Dios está triste. El cielo retumba por la eternidad, suenan y suenan y suena la adoración en el cielo. El cielo está de fiesta. ¿A qué vamos nosotros al cielo? ¿Qué nos espera cuando la iglesia retorne al cielo? Una boda, una fiesta. En el cielo no hay tristeza. Dios no es Dios triste. Dios no es triste, no es triste. ¿Qué pasa cuando un pecador se arrepiente aquí en la tierra? Hay fiesta en los cielos. Entonces, nosotros debemos de andar alegres, gozosos, la alegría. Usted puede andar muy triste y muy preocupado, pero usted tiene que buscar la alegría en el cuerpo de Cristo cuando hay momentos de alegría. Pero aquí, no, hombre, ni terminamos de comer y andan limpiando las mesas. Y a mí eso me molesta. Y yo se los he dicho, me molesta. Si usted tiene prisa, váyase, mire, yo limpio todo, hombre. Yo limpio todo si quiere y no me enojo. Pero me molesta que anden corriendo a los demás. Porque las reuniones donde hay comida es momento de fiesta de alegría. Usted no sabe si un milagro, es comunión. Usted no sabe si un milagro va a ser el Señor ahí en su vida en un momento ahí. Pero dispongámonos. Entonces, la naturaleza divina, Dios nos hace partícipes de su vida a través de la redención en Cristo Jesús. Al recibir salvación en Cristo Jesús, venimos a ser participantes de la naturaleza divina o de la vida de Dios. De modo que como Dios es, así debemos de ser nosotros también. Dios en su naturaleza es feliz y nada le quita esa felicidad. A nosotros hay cosas que nos quitan la felicidad de manera permanente, no circunstancial. Sí, sí pasa. Dios nos podrá ver a nosotros que le hemos fallado, pero Él no se queda ahí, ay, pues no, nos deja que el Espíritu Santo trate con nosotros y Satanás. Sí, pero Él sigue feliz, Él sigue contento. Entonces, y nada le quita esa felicidad. De la misma manera, Él quiere que nosotros seamos felices también. A que vivamos en la victoria de Cristo, en el triunfo de Cristo, a que disfrutemos de la salvación en Cristo Jesús. En la salvación nosotros recibimos todo lo que necesitamos y ahí viene la naturaleza divina a nosotros. Ahora, de que nosotros no queremos descubrirla, no queremos pulirla, es problema de nosotros. ¿Sabe por qué le digo yo que no la queremos pulir? ¿Y en qué se nota? En que no hacemos las tres cosas que les dije al principio. Malísimos para leer, malísimos para orar y malísimos para adorar. Aquí yo se los he dicho, aquí nadie se debería de parar mientras empieza el culto de principio a fin. No es aproximadamente 2 horitas que estamos aquí. No tome nada de agua 10 minutos, 15 minutos antes del culto y váyase al baño 5 o 10 minutos antes del culto. Haga lo que quiera en el baño antes de que empiece el culto, pero aquí uno no se debería de mover, porque esta es una práctica para poderlo hacer en la casa y en la calle. La reverencia es bien importante, que yo les he hablado mucho de eso a ustedes y muy poco, muy poco, muy poco, muy poco aprenden de eso, muy poco. Bueno, los felicito, no todo es chicotazo, ¿verdad? Porque ahora cuando yo ya me subo acá, ¿verdad? Ya la mayoría, no todos, pero la mayoría siempre se paran, ¿verdad? Y entonces, eso es parte de la reverencia. Entonces, debemos de venir aquí sabiendo que esta es la casa de Dios, no es el parque. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo, donde venimos a capacitarnos para entrar al cielo. Entonces, este no es el parque, no es el parque. Esto no es para que se haga otra cosa diferente a lo que es adoración y poner atención a la palabra de Dios. Entonces,
Y también nuestra casa es para que haya reverencia al Señor. La vida individual en cuanto a cada individuo es para que haya reverencia al Señor. Entonces el Señor a diario quiere hablar con todos. Y en el momento que usted se aparta un momento a meditar, usted en su vida le está dando esa reverencia al Señor y Dios va a obrar en su vida. ¿Por qué creen que ustedes no me entienden a mí la mayor parte de lo que yo digo? Y digo con seguridad que no me entienden porque pues yo veo su comportamiento, ¿no? En cuanto a la fe, su comportamiento espiritual. ¿Por qué creen que ustedes no me entienden casi de lo que yo les explico? Porque no hay una conexión. No hay una conexión. No estamos en la misma página. No estamos en la misma página. No estamos leyendo igual todos. No estamos leyendo. Yo recibí la salvación en Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿Y ustedes de quién la recibieron? ¿Es diferente? No, no es diferente. Para lo que usted tiene que hacer y para lo que yo tengo que hacer, debemos de estar meditando en la palabra. Averiguando qué son los significados de las palabras en raíces griegas, en hebreo, para investigar en la traducción a nuestro español, qué es lo que sigue. Porque miren, yo les prediqué ya hace bastante que Dios me inquietó ayer a buscar en hebreo de dónde viene la palabra velar. Y yo se las di a ustedes, yo me quedé sorprendido. Me costó, sí, me costó, ¿verdad? Explicarlo por lo de las raíces hebreas, la pronunciación de las palabras, me costó, pero se los dije. Y velar no es lo que nosotros entendemos por velar, ¿verdad? Y yo le di el ejemplo que el estilo de velar y bíblicamente quien estaba velando con todas las explicaciones que les di esa vez era Gedeón. Lo que Gedeón estaba haciendo era exactamente lo que Dios espera que todos hagamos, que a pesar de las adversidades estemos buscando el pan, así como buscamos el pan material, que busquemos el pan espiritual. Que a usted le está lloviendo sobre mojado, sí, usted no debe de renegar de Dios. Usted no debe de quejarse de los demás. ¿Sabe qué hacen las quejas? ¿Sabe qué? Y esto lo vamos a estar viendo. Por eso estoy tocando estos temas, porque vamos a estar hablando de esto y les aviso. ¿Sabe qué es lo que hace el quejarse en la vida de un creyente? La queja nos debilita espiritualmente, nos debilita. El quejarnos, murmurando, eso nos debilita espiritualmente, nos desarma, porque le abrimos las puertas a Satanás. Y tanta culpa tiene el que mata a la vaca, igual. Cuando usted escucha a un murmurador, a un chismoso, la misma culpa es, la misma culpa. Entonces, cuando uno se convierte en murmurador y quejándose, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde está el pastor? No, hombre, si es que si usted no lee la Biblia, ¿yo qué voy a hacer? Yo no soy Espíritu Santo, yo soy como usted dice, yo soy el pastor. Pero yo no soy el Espíritu Santo ni la palabra de Dios. Yo le podré ayudar, pero no voy a hacer el milagro. Entonces, el quejarnos nos debilita espiritualmente. Pero el buscar a Dios correctamente en medio de la adversidad, que es correctamente no quejándonos, sino que buscando su palabra y confiando en Él, nos fortalece, nos hace fuertes, 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 nos fortalece. Las malas decisiones y los malos pensamientos, las malas decisiones y los malos pensamientos nos incapacitan. Nos incapacitan. Las buenas decisiones y los buenos pensamientos nos capacitan. Nos capacitan. Cuando David decía, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo esto, Jehová me levantará. Ese es las decisiones y los pensamientos
que nos dan la capacidad que en el momento de la tormenta, lejos de quejarnos de Dios o de cuantos queramos quejarnos, estamos confiando y Dios mira que estamos haciendo lo correcto como Gedeón. Eso es velar. Eso es velar. Esa es la verdadera, a lo que la Biblia dice, velad en todo tiempo. Velad en todo tiempo. Eso es velar. ¿Tenía enemigos Gedeón alrededor de ellos que les destruían todas las cosechas? Sí. ¿Para qué era un lagar? ¿Y qué es lo que estaba haciendo en ese momento Gedeón en el lagar? Nada que ver lo uno con lo otro. Nada que ver. Pero nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios si no nos complacen los caprichos. Estamos bastante equivocaditos, ¿verdad? ¿Y por qué no triunfamos de esa manera? ¿Por qué? Porque no tomamos buenas decisiones. Porque nuestros pensamientos están mal. ¿Y cómo se sana eso? Con la palabra, con la palabra, con la palabra, con la palabra, con la oración, 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 con la adoración, con la adoración, con la adoración. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces al día usted come? Y aparte de las comidas, a usted no se le antoja a veces una fruta, un poquito de ice cream, una paleta en el tiempo del verano. ¿No se le antoja? Bueno, entonces, cuando usted termine de comer, mientras le rebale el estómago, ponga una alabanza, o póngase a cantar una alabanza, o ponga la Biblia a un lado en el teléfono y léala. No des lugar al diablo. Me siento triste, a poner las alabanzas. Eso es buenas decisiones. Me gusta esto, pero es prohibido. Señor, tú dices que esto es prohibido. Quita este placer de mi carne. Renuncio a él, Señor. Señor, yo me despojo de este placer. Esto no te agrada a ti. Entonces ahí estamos conociendo la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y las estamos poniendo en práctica ambas. Entonces, Dios quiere que nosotros estemos en el estilo de vida en el que Él está, un estilo de vida de victoria, de triunfo, de éxito, que estemos velando. Pero dice en el verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Y ahí empieza con la fe. Creo que el domingo pasado, déjenme ver, fue el domingo pasado que les hablé que el justo por la fe vivirá. ¿Cuándo fue? Ya ni me acuerdo. Pero bueno, pero se los dije. Va. Y algo, es que sí vino Fernando. Yo con esto yo iba a empezar el domingo. No me acordaba que había venido el hermano Fernando. Yo con este tema iba a empezar el domingo, pero casualmente me interrumpe cuando tenemos algún invitado. Me interrumpe en el sentido de que, por eso se me olvida cuando les dije. Pero bien, yo iba a continuar con este asunto de la fe, que el justo por la fe vivirá. Y esto es fe. ¿Dónde empieza aquí el apóstol Pedro diciendo que a vuestra fe añadir virtud? Y ahí estamos ahí listos con la cosa esa. Ok, bien. Déjenme, me ubico acá un poquito. Bien. Bien. Ok, estamos aquí. Entonces yo quiero que aprendamos este día y vamos con la primera parte ahí en esta cosa. Vamos a hablar de la personalidad de Dios, ¿verdad? Y nosotros vivimos por fe. Vamos a hablar de la fe y para poder tener una mejor apreciación, qué es fe según la palabra y según el diccionario. Todas estas palabras que les voy a poner aquí es según la Biblia y según el diccionario, la definición del diccionario. Entonces, esto es fe y nosotros vivimos por fe. El justo por la fe vivirá. Entonces, Hebreo 1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que trabajar por lo que no se ve, no por lo que se ve. Y por eso que tenemos que escudriñar las escrituras creyendo que vamos a ver lo que ellas dicen que es para nosotros. ¿Qué más tenemos en esa parte?
Romanos 1:7, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, tenemos que ponernos este traje de la fe, es nuestro, y sin fe no vamos a vivir. No vamos a vivir. Entonces, el justo vive por la fe, y lo que nosotros recibimos en Cristo Jesús es fe. La salvación se recibe por fe, y este es el principio de la fe. Pero después tenemos que desarrollar esa fe y pedirle a Dios que nos ayude a creer y a confiar en Él. Entonces, a la fe es, fíjense bien, tanto la Biblia como el diccionario. ¿Tenemos ahí la definición del diccionario? Bueno, entonces, pero fe, la definición de la fe es para vivir. Sin fe no vivimos. Y yo también de esto les he hablado ya hace muchos años. Usted, ¿por qué hace planes al siguiente día de levantarse y qué ropa se va a poner para ir a trabajar? ¿Por qué? Por fe. Si tanto en lo natural como en lo espiritual, por fe. Por eso que yo insisto y les digo, así como vamos al trabajo, con ese compromiso de 5 días y todo el trabajo que hacemos a diario, así tenemos que estar comprometidos en la viña del Señor. Y por eso es que no avanzamos mucho. Por eso es que vivimos solo de migajas. Porque no crecemos, no disfrutamos de todo lo que es nuestro. Por eso, porque nosotros vivimos por fe. ¿Por qué usted va y trabaja 5 días y usted paga de su bolsa la gasolina y el dinero de la semana se le va desgastando, se le va acabando, y usted invierte en la gasolina porque usted necesita ir a trabajar y a usted le pagan hasta el día viernes o a los 15 días. ¿Y usted por qué hace eso? Es por fe, porque usted cree que va a agarrar un cheque. Pero no es seguro. ¿Quién sabe si ese dueño se va a bancarrota y usted no sabía, porque no nos van a informar de eso y no hay cheque? A rebuscarse a ver cómo superamos ese problema. Pero es por fe. Entonces, así debemos de vivir en la viña del Señor, por fe, pero trabajando con ganas, no con desánimo. No con desánimo. Ni tampoco a nuestra manera, a nuestro estilo, no que al estilo de Dios. Entonces, la fe es para vivir. Nosotros vivimos por fe, tanto en la naturaleza humana como en la divina, por fe. Pero, ¿qué dice Hebreos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Somos muy incrédulos como pueblo de Dios, no creemos. Porque si creyéramos a todo eso, trabajáramos así como vamos al trabajo secular. Nos cuesta creer. Y por eso es que llega la tristeza, llega aquella depresión y no queremos ni bañarnos ni nada de eso. ¿Ustedes han visto cómo hacen los perros cuando se mojan? Se sacuden y quedan secos. Pobrecitos, o los callejeros. O los callejeros, los pobrecitos, un tufo que tiran feo. Yo pienso que todos los perros tiran ese tubo, pero es que nunca quiero perros en la casa. Vaya, entonces, si nosotros le creyéramos a Dios y desarrollamos nuestra fe, otro estilo de vida viviéramos. Otro estilo de vida. Y mire que yo aquí a nadie de ustedes, a nadie, nunca lo he mandado al infierno por cómo vivimos. A nadie, siempre motivándolos, animándolos, pero sin dejarles de decir, usted no está en lo correcto. Yo sé que no están en lo correcto ustedes. Ustedes pueden tener más de lo que tienen espiritualmente, más. Y lo material se sana con lo espiritual. Se sana. Ok, ¿por qué no disfrutamos de lo que tenemos? ¿Por qué no disfrutamos de lo que tenemos? Por estarnos quejando de lo que no tenemos. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Eso no es correcto. ¿Cómo se domina eso? Cuando nosotros controlamos la naturaleza divina en la humana y cuando la humana se sujeta a la divina por fe. Pero dice que debemos de creer que debemos de hacerlo creyendo que no, que vamos a ver cosas que no existen. Que no existen. Que no existen. Entonces, y Romano dice que el justo por la fe, más el justo por la fe vivirá. Por la fe. Entonces,
O usted se queda en la casa diciendo, no, yo no voy a ir a trabajar porque yo no tengo seguridad que me vayan a pagar. ¿Quién hace eso? Pero en la vida espiritual, en Cristo Jesús, sí practicamos mucho eso. Practicamos mucho eso. Entonces, a la fe hay que añadirle virtud. ¿Qué es virtud? Aquí sí esta es la definición del diccionario. Lo que está en el cuadrito es la definición del diccionario, pero a veces también el verso que está ahí lo va a decir. Pero yo lo puse así que es la definición del diccionario. Y virtud es hacer lo correcto. Esa persona es virtuosa porque hace esto y aquello. Virtud es aplicado a las cosas correctas que hacemos nosotros. Ser una persona virtuosa, saber lo que debemos de hacer. Saber lo que debemos de hacer. Entonces, en la naturaleza divina, a ver, ¿supo Dios lo que hizo cuando ordenó la tierra que estaba vacía, cuando hizo al hombre? ¿Supo Dios o no lo supo? Supo. Nosotros debemos de saber lo que hacemos. Cuando nosotros fallamos, nosotros inmediatamente el Espíritu Santo va a operar en nosotros. Cuando hay virtud en nosotros que aprendemos a hacer las cosas bien, nosotros vamos a saber con facilidad cuando nos equivocamos. Con facilidad. Vamos a saber cuando nos equivocamos, cuando nosotros vivimos por fe, añadiéndole a la fe virtud. Entonces, virtud es la capacidad personal que se considera buena y correcta. Esa es la definición del diccionario. Entonces, ¿pero qué dice Filipenses? ¿Qué dice Filipenses 4? 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar y hagámoslo. Una cosa, ahí hay una palabra que nos hace mucho daño por desconocerla. Lo justo. En la naturaleza divina, Dios es justo. Dios no le, cuando Dios castiga, los juicios de Dios son justos. Él no da, oiga bien, Él no da más de lo que debe de dar ni menos. Por eso es que David se apegaba a la justicia de Dios. Él dijo cuando censó al pueblo, dijo, si caigo en manos de mis enemigos, estos van a hacer conmigo como se les antoje. Yo prefiero, es que esa sabiduría de ese David. Aunque Salomón la tuvo más que él, pero él dijo una cosa, he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, todos, no solo cuando se le antoje, todos los días de su vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir y conocer la voluntad de Dios para su vida. Ya casi no me canso. Ayer fuimos a los bautizos, todos les mandaron. Y me metí al río, ¿verdad? Pero pues eso no quiere decir de que no me cansé si manejé casi de ida y de venida. Casi. No me cansé, pero aquí estoy. Aquí estoy. Y gritando más de lo que no debo de gritar. Entonces nosotros debemos de aprender a practicar la justicia porque Dios es justo. David dijo, porque Dios le dio 3 opciones a David, 3 opciones. ¿Y sabe cuál escogió David? No, castígame tú. Le mató creo que 70,000. Le mató 70,000 soldados, le mató. Se los mató, pero con todo y eso, David sabía que estaba recibiendo lo que era justo, no lo injusto. Nosotros también debemos de aprender a practicar la justicia, a estar de acuerdo, si la palabra, o si el hermano dijo esto por esto y esto, o si no, el pastor predicó por esto y esto, pero es justo. Eso va a ser cuando ustedes lean la Biblia todos los días, 3 veces al día, ¿verdad? Y se la memoricen. Entonces va a pasar esto. Entonces, virtud, correcto, lo justo, lo bueno. Cuando uno anda haciendo lo bueno, aunque el castigo de Dios sea fuerte, uno lo disfruta. Aguanta vara. Y después
viene crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. Entonces, a la fe le añadimos virtud. ¿Y a la virtud qué le tenemos que añadir? Miren lo que es el conocimiento. Se evita, y esto lo dice la Biblia y lo dice el diccionario, se evita destrucción. Mire lo que dice. Se evita destrucción. ¿Usted dirá que yo soy casaquero? No. Vamos a ver qué dice la Biblia. Tener conocimiento de algo o de alguien, eso es para evitar destrucción. Eso es lo que dice el diccionario. Que se debe de tener conocimiento de algo o de alguien. ¿Qué dice la Biblia? En Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué hubo? ¿Qué le faltó? ¿Por qué los hijos de Dios se sientan caprichudos a decir, ya no quiero hacer eso o lo quiero hacer a mi manera? Ya no voy a la iglesia porque no me gustó lo que dijo el pastor. Ya no voy a la iglesia porque lo que dijo lo dijo por mí. Entonces, ¿hay conocimiento o no? Dios me está exhortando. El pastor, aunque no duerme conmigo ni en mi casa, pero Dios está hablando. ¿Por qué vamos a hablar de esa manera? Porque hay conocimiento del de arriba. ¿Qué dice Santiago? Dice ¿cómo son los pensamientos del hombre? Dice Santiago que los pensamientos del hombre son carnales, animales y diabólicos. Entonces, el conocimiento cuando somos conocedores de lo, fíjese bien, ¿de qué debemos de ser conocedores? ¿De qué? A ver, ¿de qué? Póngame atención, ¿de qué? Pregunta hipotética, ¿de qué? ¿De qué debemos de ser conocedores? De la palabra de Dios y de lo que la palabra de Dios nos dice que debemos de hacer. ¿Cómo fue la tentación de que Cristo recibió en los 40 días de ayuno y de oración? ¿Cómo fue? Enfrentado con conocimiento de la palabra, sabiendo lo que Cristo tenía que hacer. Y Satanás lo dejó, Satanás nos va a dejar. Pero ¿qué pasa? El problema está cuando nosotros le abrimos puertas a Satanás, por ignorancia, porque somos perezosos para leer la Biblia. ¿Qué dice aquí en lo que hemos leído? Bueno, esto lo vamos a repetir, pero dice el apóstol Pablo que si estas cosas abundan en nosotros, ¿estar qué? Yo he predicado mucho también de esa palabra, sin fruto, oiga bien, dice que no deberán estar sin fruto, porque no vamos a estar ociosos. Yo les he dicho mucho de esa palabra, lo que esa palabra ocioso significa. Ocioso significa estar haciendo lo que no debemos de hacer. A veces nosotros ociosos se lo aplicamos a una persona que no trabaja, que no hace nada, pero en realidad el diccionario dice que ocioso es cuando estamos haciendo lo incorrecto. Eso es ociosidad. Y para eso dice el Evangelio de Mateo 12:36. Esto se lo dije ya hace años a un testigo de Jehová que me quiso atacar sin tener que hacerlo. Y le dije yo, ¿qué dice yo andaba en la calle haciendo un mandado y le dije, ¿qué dice tu Biblia? Léeme tu Biblia. No me quiso leer. ¿Qué dice tu Biblia en Mateo 12:36? Con conocimiento, ¿verdad? Y se me echó para atrás y me dijo, no te la puedo leer. Te lo voy a decir de memoria. Dice Mateo 12:36, le dije que de toda palabra ociosa que el hombre hablare, de esa hará tiempo en el día del juicio, y cuando tú estás predicando lo que no es correcto, vas a dar cuenta, y metió la cola entre las patas. Conocimiento. Lo mandé al infierno, no, lo advertí. Con una verdad bíblica, lo advertí. Y me protegí yo. Me protegí de las mentiras de Satanás en ese momento. De la religiosidad. Me protegí. ¿Quién triunfó? En el nombre de Cristo yo, pues. Entonces, el conocimiento nos sirve para evitar destrucción. Y la destrucción puede ser de cualquier manera, andar triste, chicos, parar, no querer no ir toda una semana a la iglesia. Ustedes hacen fiesta porque no vienen una semana a la iglesia. Eso les da descanso y felicidad y relajamiento. Que no los engañe Satanás, eso es mentira. Eso es mentira. Vaya, los hermanos no estuvieron por varios días, anduvieron por México haciendo varias cosas importantes. Pero los felicito y qué bueno porque están aquí.
Yo sé que necesitan billetes porque es lo que fueron a invertir, pero están aquí. Entonces, así debe de ser, así debe de ser, así debe de ser. Entonces, entonces el conocimiento nos ayuda para evitar destrucción. Y el conocimiento, ¿qué le debemos de agregar, añadir? Pásenmelo. ¿Qué es dominio propio según la Biblia y según el diccionario? Según el diccionario, esta es la definición del diccionario, es, es control por convicción propia. Control por convicción propia. Pero eso viene cuando a la fe le añadimos virtud y a la virtud conocimiento. Todo esto va junto porque ¿qué dice el apóstol Pedro aquí? Añadid, 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 no se van a separar. Una sola de ellas no van a hacer milagros en nuestra vida. No, todo esto tiene que estar en nosotros. Ahorita les voy a explicar por qué al final de que les explique todo eso. Y si no termino, porque ya tengo solo 5 minutos. Si no termino, esto lo continuamos el próximo domingo. ¿Qué es dominio propio? Entonces, según el diccionario, es control por convicción propia, el poder que se ejerce sobre personas o cosas, sobre uno mismo. El decir uno, este pan está bueno, pero es mucho para mí. Este pan está rico, pero ya me comí la porción que yo me tenía que comer en la mañana. Entonces, ¿para qué sirve el dominio propio? Para que no crucemos la línea casi invisible. Para eso sirve el dominio propio, para que usted resista sus deseos. El dominio propio sirve para que resistamos a no hacer nuestra voluntad, dejando de hacer la voluntad de Dios. Está frío. Ay, está rica la cama, que me esperen los hermanos que oren por mí en el culto. Esas son niñerías, ignorancia. O sea, hay que dominar. Está frío. Con este frío yo voy. Está caliente. Con este calor yo voy. Entonces, dominio propio. El dominio propio, dice el Salmo 89:6, dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Pregunto hipotéticamente, esas llamaradas de los montes de allá, esas llamaradas que se encienden en esas montañas de San Bernardino en el verano, cuando se encienden en usted, ¿las calma? ¿Les echa agua o les echa más gasolina? Las calma y dicen, no, alma mía, cálmate. El enojo no es bueno. Te calmas, te sosiegas. Y en ese momento usted agarra la Biblia, a leer, a leer, a leer, a leer. Después, a adorar y adorar, adorar y adorar. Y después a orar y el fuego se calma. Dominio propio. ¿Hace eso? O empieza a decir, no, es que yo tenía razón, no, es que yo tenía razón, no, es que no supo lo que dijo. No. ¿Hay conocimiento? ¿Hay dominio propio? Para eso no sirve. Entonces, aquí dice David que Dios hace eso. Dios, ¿a qué se está refiriendo David? A Dios, que Él es el que hace eso. Entonces, si Dios hace eso, nos muestra la vida de Dios como es. Él sujeta todo. Entonces, vamos a quedarnos aquí, voy a explicar esto. Voy a explicar un poquito. Aquí nos vamos a quedar porque ya son las 12. Entonces, todo esto, voy a mencionarlos aquí, aunque no los hemos visto todos. Dice, verso 5, y vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Todo esto pertenece a la vida divina, a la vida de Dios. Dios se mueve en base a esto. Y esto tiene que moverse por fe y por lógica en nosotros. En nosotros.
¿O es la fe que se desarrolla después de que ya somos hijos de Dios? La fe ya en nuestro diario vivir. La fe para vivir a diario, que se va desarrollando toda nuestra vida, toda nuestra vida. Me quedé corto ahí, ¿verdad? No les dije eso. La fe que ya nos ayuda a vivir, para vivir. Esa es la fe para vivir, porque dice que el justo por la fe vivirá. Ya fuimos justificados, ya fuimos justificados por la fe salvadora, ahora que necesitamos continuar viviendo por fe, desarrollando esa fe, desarrollando. Entonces, todo esto está en la vida de Dios. Esto es lo que pertenece a la divinidad y esto tiene que operar en nosotros también. Desde la fe al amor, todo lo que se añade, todo esto tiene que verse en nosotros. Ahora, usted me dirá, ¿cómo se logra esto? Fácil, fácil. Con un corazón dispuesto y diciendo, Dios, tienes razón. Por años no he querido ver esto, por años no he querido hacerlo, o lo que sea, según las circunstancias de cada uno. Pero yo entiendo, Dios, que a mi fe tengo que añadirle todo esto y tengo que hacer uso de lo que me ha dado. Porque ¿qué pasa si usted y yo no hacemos uso de la naturaleza divina? Estamos menospreciando a Dios. Seguimos en nuestra carnalidad peleando con nuestras fuerzas. Y no es con espada, ni es con ejército. Es con su Espíritu Santo. Es con su Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que reflejar todas estas virtudes de Dios en nosotros. ¿Y cómo se logra esto? Con un corazón dispuesto, diciendo, Señor, desde ahora, mi prioridad eres tú para todo, en la lectura, en la oración, en la adoración, en congregarme, en evangelizar, en hacer esto, todo lo que tengamos que hacer como iglesia. Ya no voy a andar limpiando la mesa antes de que todos se levanten. O sea, yo les digo cositas sencillas para que ustedes agarren la onda, pero si les dijera cosas grandes, menos me van a entender. Entonces, esto es esto es de lo que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina, de la vida divina, de la vida de Dios. Y si nosotros tenemos esto en nosotros, no vamos a estar ociosos ni sin fruto. Sin fruto. Y lo que nos hace a nosotros, lo que nos hace a nosotros batallar como hijos de Dios es no dar frutos. ¿Dónde están los dones de ustedes? ¿Dónde están los talentos de ustedes? ¿Dónde están? ¿Dónde está el llamado de ustedes? No hay ninguna excusa, ni la más importante, no es válida, no es aceptable para que usted no esté haciendo lo que usted ha sido llamado a hacer. Que si estas sillas no fueran cómodas, ustedes ya estuvieran con reumatismo. O ya se hubieran ido de la iglesia. Que porque las sillas están muy dolorosas y pues solo sentados.